Dios todopoderoso, oh digno de toda gloria y de toda adoración, digno de toda alabanza, de toda exaltación. A ti, Señor, damos gloria, a ti damos honra, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, que ese manto profético sea derramado, sea puesto sobre nuestras vidas esta mañana. Oh, sí, Señor. Oh, Señor Jesús. Oh, bendito Dios. Oh, sí, Señor. Despójate pues del viejo hombre, dice el Señor. Tiempo de plenitud ha llegado a esta casa, pues dice el Señor. Te he preservado en este último tiempo para hacer una obra grande, dice el Señor, para que mi nombre sea glorificado, pueblo, dice el Señor. Te he venido preparando todo este tiempo atrás. Te he hablado por medio, dice el Señor, de mi siervo y de mi sierva. Te hablé, te limpié, te purifiqué. Te he dado sandalias nuevas. Te he dado vestido nuevo. Te he dado, dice el Señor, perla, anillo, dice el Señor. Te he dado, dice el Señor, mucho. Y ahora es tiempo de levantarte y darte la semilla que he depositado en ti, pueblo, para que hables y digas todo lo que he hecho en ti, dice el Señor. No retengas la palabra, no retengas, dice el Señor, porque aquí dice el Señor que he llenado tus graneros, tus sacos están listos, dice el Señor. Y he aquí que demandaré todo lo que te he dado, pueblo, porque no es para que lo entierres, sino para que lo des y lo compartas y sean multiplicados esos talentos que he depositado en vosotros, dice el Señor. Este es el tiempo de la plenitud y expansión, dice el Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor Jesús. A ti, hijo, yo te hablo en esta mañana. A ti yo te digo, dice el Señor, cuida de tus pensamientos. Cuida, dice el Señor, de tus pensamientos. Porque aquí que lo que a ellos llega de tu corazón sale, dice el Señor. Y yo te digo esta mañana que todo aquel que pone las manos en el arado y vuelve atrás, dice el Señor, no es digno de mí, dice el Señor. Yo te digo en esta mañana, cuida tus pensamientos para que el enemigo no tome ventajas, dice el Señor. Porque aquí que mi espíritu todo lo escudriña, dice el Señor. Y ay de aquel que no camine conforme
Señor, en mi palabra. Santidad yo pido, dice el Señor. Santidad para poder glorificarme, dice el Señor. Cuida, dice el Señor, cuida de tus pensamientos y no permitas que el enemigo tome ventajas, dice el Señor. La lluvia ha llegado, dice el Señor. El gran torrente ha caído en este quedar, dice el Señor. Y trae vino, y trae miel, y trae leche, dice el Señor. Y aquí vengo poniendo discernimiento para que disciernas el tiempo en que estás viviendo, pueblo mío, dice el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Ahí con tus manos levantadas, solo tomémonos un momento y digámosle gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu mano nos sostiene y la palabra viene para traer refrigerio, para traer aliento a nuestra alma. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas al Señor esta mañana? Mi hermano, mi hermana, qué bueno tenerlo en medio de nosotros este día. ¿Verdad? Qué hermoso privilegio en que todos juntos estemos aquí. ¿Por qué no aprovechamos y le damos la bienvenida a uno o dos hermanos que están ahí a la par, que están ahí cerca? Y dígale, hermano, qué bueno verlo, bienvenido a Iglesia Casa de Misericordia, qué bueno tenerlo en medio de nosotros, amén. Es un placer, hermano, tenerlo aquí esta mañana. Queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos están visitando. Déjeme antes darle la bienvenida a aquellos que nos sintonizan a través del internet. Estamos en la cámara de atrás, allá. Bueno, saludamos a los hermanos que nos miran en Antioch, en Santa Rosa. Saludamos a nuestras hermanitas de Santa Rosa. Aquí en la ciudad de Pittsburgh también, en Sacramento, en la ciudad de San Francisco. Bendecimos a los hermanos de San Francisco que nos sintonizan, a los hermanos de Stockton también, y también nos sintonizan en Acatlán de Juárez, Jalisco, México, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendecimos al hermano Elio, no sé si él estará viéndonos allá, ¿verdad? Y si no, a los hermanos que nos sintonizan también, y los hermanos que nos miran a través de nuestras aplicaciones, ¿verdad? De Facebook también salimos ahí, ¿verdad? Así que Dios los bendiga a todos, amén. Que la palabra de Dios nos prospere y nos abunde a todos, amén. Dice usted gloria a Dios. Bueno, queremos darle la bienvenida también a aquellos que nos están visitando por primera vez. Si levantan su mano, tengo aquí, déjeme leerle a Amparo Artatis. Amparo Esea, Dios le bendiga. Welcome, Amparo. Ella, una hermanita que nos visita, ¿verdad? Así que si usted le da la bienvenida también. No sé si hay alguien que nos visite por primera vez, que levante su manita. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Un joven aquí, Dios te bendiga. ¿Cuál es su nombre? Alberto. Bienvenido, Alberto. Qué bueno tenerte en medio de nosotros, amén. ¿Hay alguien más? Los demás son de casita, ¿verdad? Vaya, qué bueno tenerlos en medio de nosotros, ¿verdad? Hermano Carlitos, también le damos la bienvenida. Carlitos Díaz, allá está. Usted lo reconoce, mire, no hay pierde ahí, ¿verdad? Así que bienvenido, hermano Carlitos, y a todos, hermano, los bendecimos. Ahora sí vamos a dejar el tiempo para ministrar los diezmos y las ofrendas. Pueden pasar, mis amados hermanos. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Dicen amén. ¿Sabe una cosa? Que esta es su casa. Amén. Y dice la palabra de Dios que no hay lugar mejor en el cual podamos estar nosotros que sea en la casa del Señor. Amén. Entonces, esta es su casa, esta es mi casa y esta es la casa de su papá. Amén. Fíjese que así rápidamente vamos a ministrar los diezmos y las ofrendas. Me ha tocado el privilegio. Bendecimos al Señor porque dice la palabra de Dios que de Él proviene toda riqueza. Amén. Todo lo que usted tiene y lo que yo tengo proviene de Él. Amén. Entonces, pero fíjese que me hablaba el Señor cuando me dieron el privilegio y
yo le decía al Señor que, pero si es cierto que tú nos das todo, ¿por qué muchas veces nos hace falta algo? Amén. Entonces fíjense que me hablaba el Señor directamente y me llevaba la palabra de Dios. Vamos a hacer rapiditos y concisos. Si me hace favor, abre su Biblia en el libro de Salmos capítulo 23, versículo 1. Cuando lo tenga me puede decir amén. Pero me dice amén, hermano, pero así con voz de soldado, de guerrero del Señor, amén. Capítulo 23, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Estamos, dice la palabra de Dios. Oiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Hasta ahí quedemos. Pero entonces fíjese que venía mi pensamiento. Cada uno de nosotros, hermano, ha sido enseñado aquí en la iglesia. Y el que no sabe, por favor, acérquese a nuestro pastor. Amén. Si usted que es nuevo y quiere saber un poco más acerca de los diezmos y las ofrendas, acérquese a alguien de nosotros, a un líder, pero especialmente a nuestro pastor. Amén. Quien es a quien nos da toda clase de doctrina aquí en la iglesia. Amén. Por la cual nosotros estamos fundamentados. Pero fíjese, volviendo al tema, el Señor hablaba a mi corazón. Si en realidad el Señor es el pastor de nosotros, si en realidad el Señor es pastor suyo y es pastor mío, ¿por qué es que muchas veces a nosotros nos hace falta algo? No sé si hermano, no me quiero tomar mucho tiempo, pero fíjese que a mí me hablaba el Señor durante la administración de la alabanza, porque muchas veces sí, la palabra de Dios dice, son las promesas de Dios, y definitivamente Dios es nuestro pastor, Jehová es nuestro pastor, amén. Pero entonces, ¿por qué muchas veces nos hace falta algo si la palabra de Dios dice que nada nos va a faltar? O sea, como que, hermano, como que hay algo ahí, ¿verdad? Que tendríamos que estudiar poco a poco. Pero fíjese que algo de lo que me hablaba el Señor, y un rema del cual me hablaba el Señor y bajó a mi corazón en este momento, fue lo siguiente, hermano. Así sencillito. Es porque muchas veces no le damos al Señor lo que es de Él. Muchas veces nosotros tomamos lo que es de nuestro pastor. Y le estoy hablando de nuestro pastor que está en los cielos. Porque dice la palabra que el Señor es el pastor de nosotros. Él nos cuida a nosotros. Claro, tenemos nuestro pastor acá, pero dice la palabra que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Entonces, hermano, definitivamente tendríamos entonces que despojarnos de todo aquello que no es de nosotros y traerlo a los pies del Señor y rendirlo a los pies de Él, amén. Pero definitivamente dentro de todas estas cosas van nuestros bienes, amén. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces si nos falta algo, hermano, es porque nosotros definitivamente no nos hemos despojado al 100% de lo que no es de nosotros. Entonces la palabra de Dios nos enseña, dice la palabra de Dios, hay un versículo muy precioso el cual dice, mis ovejas, ¿qué dice, hermano? Escuchan mi voz. Escuchan mi voz y la reconocen y me siguen. Entonces, si el Señor es nuestro pastor, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios, hermano, déjeme decirle una cosa, es esta. Esta es la voz de Dios. Y aquí en la palabra del Señor dice, dice la palabra del Señor que nosotros debemos de dar conforme el Señor nos ha dado. Amén. No estamos aquí para sacarle el dinero, hermano, sino estamos aquí simplemente para enseñar lo que está escrito en la palabra. Amén. Póngase de pie. Yo lo voy a invitar a que usted se ponga de pie así rápidamente. Prepare su diezmo, prepare su ofrenda. Aquí están los alfolines, hermano. Siéntase con la libertad. Puede empezar a pasar. Puede empezar, hermano. Señor, bendiciones y muy buenos días, buenas tardes. En este momento, Iglesia Casa de Misericordia le da la bienvenida una vez más. Déjeme decirle que Iglesia Casa de Misericordia está ubicada en la ciudad de Antioch, California, y se complace en que usted nos acompañe a través de esta sintonía. Así también queremos invitarle a que del púlpito de nuestra congregación se quede con nosotros para escuchar la palabra de Dios de labios de nuestro pastor Javier Calderón con el tema el poder de Dios sobre los caídos. El poder de Dios sobre los caídos. Una vez más, gracias por su sintonía y esperamos que este mensaje hable a su vida y traiga la reconciliación y paz que solo Dios puede darnos. Bendiciones. Mañana por tu misericordia
por tu amor, Señor, por la bondad que tú hasta el día de hoy nos has dado, Señor. Hasta el día de hoy, Señor, tú has mostrado tu misericordia. Padre, por eso hoy te pedimos que tú bendigas, Señor, los diezmos y las ofrendas que tu pueblo voluntariamente, con gozo, con alegría, no de mala gana, Señor, sino con alegría y con gozo, ha traído al alfolí. Padre, que todos obtengamos las consecuencias de ser obedientes a tu palabra y de darte lo que a ti te pertenece. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, añade la palabra, añade a tu palabra el rema y la bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede usted dar un fuerte gloria a Dios? Vaya, qué bueno. Vamos a suplicarle a mis hermanos que desciendan esta mañana, ¿verdad? Vamos a tratar de compartir algo esta mañana, algo que el Señor ponía en mi corazón, y yo quiero que descienda sobre nosotros, hermano, esa palabra de parte de Dios. Amén. La palabra de Dios ha sido enviada para limpiar, para redarguir, para cambiar, hermano. La palabra de Dios es poderosa, es como una espada de dos filos. Entonces, fíjese, hermano, que yo quiero tratar de platicar con usted, porque estamos viviendo en estos tiempos. Si me le subieran un poquito, si pudieras, por favor. Estamos tratando, hermano, de tratar valga la redundancia, de explicar un poco, hermano, la necesidad de que conozcamos algunas artimañas y algunos planes que el enemigo usa para, hermano, poner tropiezos sobre la iglesia en este tiempo final. Y muchas de las artimañas, hermano, son engaños, y utiliza, hermano, acuérdese que en este tiempo nuestra lucha, hermano, es contra principados y potestades. Pero esos principados, esas potestades, esos gobernadores de las tinieblas, hermano, usan seres humanos para hacernos la guerra a nosotros. Solo déjenme ponerle un paréntesis. No sé si ya le llevaron los audífonos a la hermana. Ahorita están trabajando, gracias. Entonces, veamos esto, pues, ya que usted trajo su Biblia. ¿Por qué no vemos esto? Porque la Biblia nos enseña de un personaje, hermano, y este personaje, fíjese que es digamos, el ejemplo para que nosotros podamos entender lo que yo le quiero explicar. Y si usted abre su Biblia en el libro de Números, capítulo número 24, vamos a tratar de explayar un poco ahí para poderle darle a comprender lo que quiero transmitirle. Y entonces Números 24:1 habla de un personaje, hermano, que tenía de Dios, pero estaba caído. Veámoslo. Entonces dice Números 24:1: pero cuando Balaán se dio cuenta de que al Señor le complacía que se bendijera a Israel, escuche, no recurrió a la hechicería como otras veces, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Cuando Balaán alzó la vista y vio a Israel acampando por tribus, el Espíritu del Señor vino sobre él. Entonces pronunció su oráculo, y ese oráculo decía: palabras de Balaán, hijo de Beor, palabras del varón clarividente, palabras del que oye las palabras de Dios, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Entonces, veamos, hermano, entonces cómo un hombre que recurría a hechicerías, a visiones, que recurría, hermano, a trances, a muchas cosas, venía palabra de Dios sobre él. Y esta palabra en este capítulo 24 es el tercer oráculo que Balaán iba a dar. Recordémonos, si usted tiene ahí su Biblia, del capítulo 21 en adelante, hay un grupo, hermano, de israelitas que saca al Señor con mano poderosa de Egipto, los lleva por el desierto, y, hermano, y los lleva y los va a introducir a una tierra, ¿verdad? Y esa es la promesa. Pero cuando salen,
pasan por la tierra de los amonitas. En esa tierra había un rey llamado Balac. Ese rey, hermano, entró en temor y entró en miedo porque vio al pueblo de Israel poderoso. Vio a un pueblo, hermano, en el cual, escúcheme, estaba la mano poderosa de Dios. Porque Dios, hermano, se había manifestado al pueblo de Israel, los había sacado con mano fuerte, mano poderosa. Y todos los pueblos empezaron a temblar ante este pueblo. Viene Balac y manda a llamar a Balaán. Balaán era, hermano, un profeta caído. Y dice, si usted lee ahí adelante, no lo vamos a leer porque no nos daría tiempo, pero Balac le manda a decir a Balaán: quiero que me maldigas a un pueblo que es numeroso y que vienen para destruirnos. Yo sé, escuche, que cuando tú bendices a alguien, se cumple. Y cuando tú maldices a alguien, se cumple. Y entonces, hermano, Balaán no quería ir porque era un profeta caído de Dios. Y él les dice: ¿saben qué? Espérenme aquí, porque Balac le manda a ofrecer plata para que llegue. Y él les dice: espérenme aquí, pasen la noche aquí y yo voy a consultar a Jehová. Y el Señor le dice que no vaya. Entonces ellos le dicen: mira, aquí hay oro, aquí hay esto. Se lo estoy parafraseando. Y él dijo: ni todo el oro ni toda la plata de la casa de Balac van a servirme para que yo maldiga, para que yo cambie la palabra que viene de Jehová. Entonces viene Balaán, y cuando está Balaán, hermano, va en camino. Escúcheme, porque lo quiero llevar ahí, pero quiero introducirlo. Va Balaán en camino la primera vez, y el Señor le dice que no. Regresan estos enviados con Balac y le dicen: mira, no quiso Balaán, no aceptó. Pero ¿cómo es eso? Bueno, ahora ¿saben qué? Vengan los príncipes, los más importantes. Ustedes ahora van a llevar ese mensaje y le van a decir que yo lo necesito y que lo voy a honrar, le voy a dar todo lo que me pida. Entonces van otra vez, y cuando están ahí, hermano, dicen: ok, pasen la noche otra vez aquí, yo voy a consultar a Jehová. Viene él, consulta a Jehová y le dice: ve con ellos. En ese proceso del día siguiente, que Balaán sale con ellos y con 2 de sus siervos, va montado sobre un asna y se le aparece 3 veces el ángel. Usted conoce la historia, solo lo estoy introduciendo. Se le aparece el ángel de Jehová 3 veces, y el asna, hermano, se trata de apartar, y él golpea al asna porque cree que el asna quiere hacer lo que se le da la gana y está haciendo otras cosas. Pero luego, hermano, se le aparece el ángel de Jehová, se le muestra, ¿verdad? Y el asna comienza a hablar. Y el asna le dice: ¿por qué me golpeas? Yo no sé, detengámonos un momento aquí. ¿Cuántos tienen animalitos en su casa? Perritos, gatitos, conejos. Pero mire, ¿qué le pasaría a usted si usted llega hoy a su casa y su perrito bonito: buenas tardes? ¿Qué haría usted? Perdóneme, hermano, ¿qué haría usted y qué haría yo? Si yo llego hoy en la tarde y mi perra, las 2 que tengo: buenas tardes, aquí estamos. ¿Qué cree usted que yo haría, hermano? Perdóneme. No sé si caer de miedo, salir corriendo, llamar a la sangre de Cristo, al 911, no, algo haría. Pero regresemos al caso de Balaam. Le habla el asna y comienza a tener una conversación con ella. Entonces a mí me baja la idea que Balaam ya tenía contacto de hechicería y de brujería para poder hablar con animales, porque él no se asusta, porque él no entra en ningún temor.
sino al contrario, a la asna le dice: ¿no te he servido yo todos los días de tu vida? ¿No has cabalgado sobre mí y jamás te he desobedecido? Sí. Entonces Balaán estaba acostumbrado a tener ese tipo, hermano, de actividades, pero también estaba acostumbrado a fluir en el poder de Dios. Y utilizaba muchas veces la hechicería, la brujería y los poderes, porque era de Mesopotamia, y los usaba y los mezclaba con los poderes de Dios. Fíjese qué tremendo, ¿ah? Y entonces llega Números 24 y ya había dado 2 oráculos donde el Señor, él iba a maldecir y el Señor le cambiaba las palabras, y en lugar de maldecir empezaba a bendecir al pueblo de Israel. Y bendito el pueblo de Israel, que te sacaron con mano fuerte, poderosa, Jehová de los ejércitos que ha sido. Y entonces Balac se quedaba y decía: Balaam, pero si yo te dije que lo maldijeras y tú los estás bendiciendo. Y él le dice: yo te dije que yo iba a decir lo que Jehová me hablara. Y lo hace 1, 2 veces. Entonces a la tercera, Balaam se da cuenta y dice que al Señor le complacía que bendijera a Israel, y ya no recurrió a las hechicerías como hacía otras veces. Entonces, hermano, aquí tenemos que deshojar un poquito esto, porque puede ser de que hayan hombres y mujeres caídas, pero con los dones vigentes, utilizando métodos de hechicería y brujería para realizar la obra de Dios. A la pastor, usted está mero misterioso. No, yo quiero hablarle, mire, del poder de Dios sobre los caídos, porque hay caídos que tienen poder, pero hay un Dios todopoderoso que está sobre ellos. Hay un Dios todopoderoso que está sobre la hechicería y la brujería, y todo sortilegio, y toda hechicera, y todo brujo. Poderoso Dios. Poderoso es Dios. Poderoso es el Cristo de la gloria para destruir y deshacer toda obra de maldad y de tinieblas y toda maldición. Pero entonces déjeme seguir platicando, porque es bastantito lo que quiero decirle. Entonces, los caídos traen ministración. ¿Qué es ministración? Entonces, tomando en cuenta el término de la ministración, significa, escúcheme, ayudar, auxiliar a otro con necesidad de encontrar el refrigerio para su alma, el sustento para su alma. Y vamos a enfocarlo, digamos, como el uso que puede hacer de esta persona o de este don una persona que esté caída. Porque una persona que esté caída ministra y puede auxiliar y puede ayudar a alguien y transmitirle lo que él tiene a esa persona. Vea lo importante que es saber quién nos pone manos, saber quién nos ministra, saber con quién platicamos nuestros problemas. Porque puede ser que usted le abra su corazón, perdóneme, a alguien que está caído. Y ese que está caído va a utilizar lo que sabe en contra suyo. Entonces, un caído es un cristiano que se encuentra en pecado, pero puede ser que su condición de pecado está en lo oculto y no ha salido a la luz. Y puede desarrollar un don o ejercer un cargo dentro de la iglesia de tal manera que no existe en esta persona ningún temor de Jehová. Puede ser, hermano, gracias a Dios aquí no hay, pero puede ser que hayan personas caídas viviendo en pecado oculto que ministran. ¿Dice usted amén?
o lo estoy así medio asustando, me lo estoy poniendo en suspenso. Porque mira, hermano, muchos ministros, no ministros, cristianos, tienen pecados ocultos y ejercen su don y dan palabra. Ahí lo vamos a ir viendo. Ahora, ¿qué es un don? Porque los dones son regalos de parte de Dios. Pero veámoslo. El Nuevo Testamento Recobro habla y dice en su capítulo 11, 29 de Romanos, habla y dice: porque irrevocables son los dones de gracia y el llamamiento de Dios. Ahora, entonces yo le pregunto, los dones, hemos llegado a la conclusión que son ¿qué? Regalos de Dios. Y esos regalos de Dios, según Pablo en Romanos 11, 29, ¿qué dice? Son irrevocables. Si aquí si el Señor le da a alguien un don y le hace un llamamiento, es irrevocable ese don y ese llamamiento. No es, perdóneme, no es como los privilegios. Los privilegios, usted y yo nos cansamos y le decimos: pastor, tome su privilegio, yo no quiero servir. No es así, porque hay que diferenciar entre un privilegio y un don. El don viene de parte de Dios, y el privilegio el ministro lo da por discernimiento espiritual y llama a una persona a servir, a hacer ayuda en la obra de Dios. Entonces hay personas que toman el atrevimiento de decir: el Señor habla tanto por usted como por mí. A mí el Señor me llamó. Perdóneme, los ministerios primarios el Señor los da. Los privilegios los da el ministro, los da el pastor. Hay diferencia. Pero entonces, al ser los dones regalos de Dios irrevocables, quiere decir que cuando Dios da un don o hace un llamamiento, lo hace de una manera de carácter irrevocable. Sabemos que el don es un regalo o una dádiva de Dios. ¿Usted ha recibido algún don de parte de Dios? ¿Cuántos tienen sus dones? Todos tenemos un don. Ese es un regalo que viene de parte de Dios. Ese don es irrevocable. Funciona, trabaja. El llamamiento funciona, trabaja. Bueno, sí va conmigo, ¿verdad? Veamos entonces. ¿Un don también es espíritu o es una entidad? Los dones no solo son acciones, actitudes que Dios nos da, sino también son espíritus que se activan de la manera en que nosotros los podemos trabajar. ¿Cómo? Déjeme explicarle pues. Entonces dice la palabra en Juan 6:63, palabra de Dios para todos, dice: no es el cuerpo el que da la vida a uno, sino el espíritu. Las palabras que les he dicho son espíritu y por lo tanto dan vida. ¿Qué es lo entonces? No es nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que da vida? Las palabras que salen de la boca de Dios. Dice esta otra versión: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es quien da la vida. La carne o el sentido carnal de nada sirve. Para entender este misterio, las palabras que yo os he dicho, espíritu y vida son. Los dones que el Señor nos da, no solo, escúcheme, no solo son un don para ministrar, sino son espíritus que se activan a la hora de que nosotros hacemos ejercicio de ese don bajo la unción del Espíritu Santo. Hay palabras que dan vida y hay palabras que dan muerte. Depende del espíritu que los active.
Por eso es que usted y yo debemos de tener cuidado qué palabras utilizamos, porque esas palabras o dan vida o dan muerte. Pero cuando vienen de un ministro, de una sierva o de un hijo de Dios caído, no van a ministrar vida. ¿Por qué pueden venir de un ministro, de una sierva, de un hijo de Dios? Porque los dones y los llamados son irrevocables. Entonces puede ser que alguien esté en pecado oculto, pero que fluya con palabra poderosa, que fluya con unción, que fluya con milagros, porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Y entonces, si las palabras son vida, las palabras son espíritu, quiere decir que alguien que está caído puede ministrar ese don para destruir, para confundir, para engañar, para torcer la verdad, para engañar aún a los escogidos de Dios. No, que nos ayude a todos, porque este tiempo es un tiempo de engaño. Es un tiempo de engaño que hoy se para, hermano, perdóneme, cualquiera en una cámara de televisión, en un teléfono, y comienza a decir una cantidad de tonteras. Y la gente dice que bueno, dele, gloria a Dios, predique, enseñe. Pero ¿cómo está viviendo ese vaso? Hay gente que se para, hermano, detrás a pedir cantidades de dinero. Pero escúcheme, pero hay otros todavía peor, que se lo llevan a dar. Y este tiempo es un tiempo, hermano, de guerra entre luz y luz. Ya no es como antes, que se daban a entender más los que no eran cristianos, ¿verdad? Los que daban tendencia a no ser cristianos. Hoy, hermano, cualquiera dice, sí, Dios, Jesús, la sangre de Cristo, la cruz del Calvario y todo, pero ¿cómo están? Entonces veamos esto. Una delegación de autoridad que se imparte, la palabra de profecía, de ciencia, de sabiduría, etcétera, lo cual sale de la boca. Es decir, que cuando un cristiano que está bajo el impacto de la unción abre un mundo espiritual, en donde en esa dimensión sobrenatural se manifiestan los dones de Dios. Quiere decir que, escúcheme, que cuando usted en esta iglesia, pongámoslo de ejemplo, hay hermanitos y hay hermanitas que fluyen en la palabra profética, cuando ellos están hablando es porque se ha abierto una dimensión espiritual y el Espíritu de Dios ha caído sobre ellos para profetizar lo que la iglesia necesita escuchar. Entonces, cuando vemos esa manifestación, hermano, es sensible a la unción del Espíritu Santo. Y el don, a la hora que se activa, hermano, puede llegar a controlar un momento para dar lugar a un fluir. Entonces, por el otro lado, podemos entender que si un caído utiliza uno de estos dones, abre puertas dimensionales. Y al abrir esas puertas dimensionales, entonces fluye con dones caídos. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener cuidado. ¿Quién nos pastorea? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos adoctrina? ¿Con quién oramos? ¿Con quién platicamos? ¿Quién me impone manos? ¿Quién entra a mi casa? ¿Quiénes son mis amistades? Porque puede ser que muchos de nosotros, ay, pobrecitos los hermanos, mire, los que tenemos aquí alrededor, vamos a conquistarlos para el Señor. ¿Qué sabe si usted está metiendo brujos, hechiceros o gente metida en esto a su casa? Sí, al contrario, sí. O le van a dejar, como decía mi amigo, lleno de bichitos. Me lo deja al final como testimonio. Déjeme terminar porque es bastante lo que tengo que avanzar. Entonces, Balaán, ¿qué significa Balaán? Y muchos ya lo saben, pero veámoslo. Balaán
es de origen hebreo, era Mesopotamia, de Mesopotamia, que significa el maestro falso. Aparte de eso, significa anciano de la gente, la destrucción de la gente, extranjero y glotón, que nunca se sacia. Pero aparte de eso, significa patrón, significa señor, y era el título que le daban los cananeos, los que vivían en Mesopotamia, los amonitas, a aquellos que maldecían y que eran opresores de los hebreos. Pero Balaam era un profeta de Dios, caído. Entonces él abría, cuando maldecía, abría puertas dimensionales, y en esas puertas dimensionales entraban las maldiciones activadas. Y entonces a quien él maldecía se hacía maldito, moría. Y a quien él bendecía era bendecido esa persona. Pero déjeme decirle, él no era todopoderoso. Sobre él había otro más poderoso todavía, que él le tenía que pedir permiso para hacerlo. Esto nos da a entender, hermano, que cualquier maldición, cualquier hechicería, cualquier conjuro, cualquier trabajo que quieran hacer en contra nuestra, queda anulado. Queda anulado si usted y yo honramos a Dios y caminamos como Dios manda. Porque hay gente que dice, mire, ay, usted, yo no creo en brujerías y en toda esa sarteza de babosadas, dicen algunos, yo no creo en eso. Perdóneme, pero si no camina recto delante de Dios, aunque no crea, le van a alcanzar. Pero aquel que camina, viendo hacia arriba, enfocado su fe y obedeciendo al Señor, no hay poder sobre la tierra que lo pueda atacar. Lo importante que usted y yo tengamos puertas cerradas. Porque aunque usted me diga, y pastor, pero mire, a mí yo no creo en la brujería y eso. Bueno, pues aunque usted no lo crea, existe pues. Las maldiciones existen, aunque usted no lo crea ni lo quiera ver. Pero hermano, si tenemos puertas abiertas, alcanzan y destruyen. Vea esto pues. Quiere decir que un caído habla verdades, habla parábolas y habla profecía. Pastor, o sea que sí puede. Claro que puede. ¿Por qué puede hacerlo? Ok, entonces ya vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces puede ser que alguien que esté en adulterio, en fornicación, en muchas cosas, pero tiene un llamamiento y tiene un don, puede seguir fluyendo en ese don. Pero tiene algo, no tiene espíritu. No tiene espíritu de Dios, pues. El oráculo era un neum, un vidente, alguien que con voluntad divina, anunciada por los profetas, una decisión que emana de personas de ciencia y autoridad. Ojos abiertos al mundo espiritual. Estamos hablando de Balaam. Ve la visión del Dios Todopoderoso, el Shaddai. Escucha dichos y enigmas de Dios. Es un hombre Geber. Geber significa valiente, guerrero, pero caído. Entonces vea, hermano, lo importante que nosotros entendamos esto, porque Balaam en los anteriores oráculos utilizó hechicerías, dice, pero al tercero, en el capítulo 24, dice, se dio cuenta de que a Dios le complacía que bendijeran a Israel.
entonces dejó de usar la hechicería y la brujería como antes estaba acostumbrado a hacerlo. Pero quiere decir que entonces por él fluía y se dio cuenta de que, entonces él se dio cuenta de que eran abiertos sus ojos al mundo espiritual, podía entender lo que pasaba. Pero por favor quiero que me entienda, estaba caído. Estaba caído, pero tenía todavía el don y el llamamiento. Entonces puede ser, hermano, escúcheme, que hayan personas que fluyan bajo esta, perdóneme que use, bajo la influencia anterior a la que antes, de la manera que antes vivían, y hoy lo quieren hacer en el evangelio. Entonces lo que hay que hacer es quitarles esa naturaleza caída y poner una naturaleza divina, un espíritu que dé vida a ellos. Porque créame, este tipo de mensajes incomodan mucho, porque el espíritu comienza a descubrir el pecado oculto. Por eso es que no hay aménes, no hay gritos, ni hay nada, hermano, porque, perdónenme, ¿sabe por qué? No lo digo por usted, lo digo por otros. Porque confronta nuestra vida. Y puede ser que muchos nos pongamos a ministrar. Puede ser que algunos subamos a ministrar caídos. Puede ser que algunos vayamos a las casas a ministrar caídos. Puede ser que algunos, hermanos, vayamos a los discipulados a ministrar caídos. Y eso es terrible, porque ya se imagina usted una persona que no está restaurada en el área de la fornicación o el adulterio. ¿Qué es lo que va a llegar a hacer a las casas? ¿Cómo? ¿Qué va a ir a hacer? ¿Y qué va a llegar a buscar entonces a las casas? Mire qué tremendo entonces. Exactamente, entonces mire la necesidad que tenemos todos de limpiar nuestra vida. Todos. Entonces, lo que pueden ministrar estos, veámoslo. La doctrina de un caído lleva cosas buenas y cosas malas, verdades o medias verdades. Fíjese, póngame atención. ¿Qué puede ministrar? Predica elocuentemente con conocimiento, con enseñanza, con instrucción, pero siempre siembra la cizaña en el corazón. Aquel, mire, lo vamos a ver. No le quiero platicar mucho, pero lo vamos a ver. Puede proyectar la palabra, profundizarla, hablar cosas nuevas exponiendo con facilidad, pues es un maestro, pero caído. Mire, todo aquel que vive bajo pecado oculto es un caído. Como 4 amenes nada, porque mire, déjeme tomar un traguito de agua. Le iba a decir un cachito, pero suena muy feo. Solo como 3 amenes, pero eso es bueno. Entonces vemos lo que pueden ministrar los caídos. Por eso es que es bien importante, hermano, que el que ha caído sea restaurado, porque el Señor no cierra la oportunidad de ser restaurado. No malinterprete eso. El Señor nos da una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, porque dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Quiere decir que hay restauración, pero mientras no haya restauración, está ministrando con un don caído. Pero no se nota. ¿Por qué no se nota? Porque habla cosas buenas, predica con conocimiento, con elocuencia, también enseña, proyecta la palabra, profundiza, porque le es fácil, porque tiene un don de parte de Dios.
tiene un llamamiento de parte de Dios, pero caído. Entonces pone tropiezo y hace caer. ¿Cómo lo sacamos? Lee Apocalipsis conmigo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a ¿qué? A Balac a poner tropiezo. ¿A quiénes? Bueno, usted y yo somos un Israel espiritual. Quiere decir que la doctrina de Balaam, de un caído, lo que enseña es a poner tropiezo a la iglesia en este tiempo. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Porque, hermano, puede ser que hayan Balaanes que hayan enseñado, que estén enseñando, y lo único que quieren es ponerle tropiezo a la iglesia de Cristo, al Israel espiritual. ¿Cómo lo van a hacer? Con el don, con la enseñanza, con las cosas buenas que enseñan, con la palabra, con la profundidad, como la manera que la exponen. Pero lo único que enseñan es a poner y hacer tropiezo, porque comienzan a hacer, escúcheme, hermano, votos y hacer cosas para su propio reino y no para el reino de Dios. Entonces, algo que usted y yo debemos de tener en cuenta es quién predica o quién enseña para su propio reino. Porque usted y yo servimos y predicamos para el reino de los cielos. Escúcheme, yo no predico y enseño para mi propio reino, sino yo soy un servidor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el dueño del reino. Y dice la palabra de Dios que el reino de los cielos está allá, no está aquí. Entonces yo no puedo predicar ni enseñar mi propio reino, ni mi propia doctrina. Tengo un apóstol que me cubre y yo predico lo que él me enseña. Entonces debemos de tener cuidado, hermano, en esto, porque la doctrina que puede ministrar va a enseñar a Balac a poner tropiezo. Ahora, yo le pregunto, y vayamos entonces a la historia, ¿qué tropiezo ponía Balac al pueblo de Israel? Siempre ha utilizado Satanás algo que es muy fuerte, y es el área sexual. Porque Balac les enseñó, por medio de Balaam les dijo: ¿sabes qué? A este pueblo no lo puedo maldecir porque Dios lo ha escogido. A este pueblo lo único que puedo hacer es bendecir. Pero como tengo un don, tengo un llamamiento, te voy a dar un secreto. A ver, dijo Balac, ¿cuál es el secreto? Mézclalo. Mándale a tus mujeres, a tus hijas, a que se metan con los hebreos, y permite que las hijas de los hebreos se metan con los hijos tuyos, y esa mezcla los va a maldecir, porque Dios aborrece las mezclas. Pero no se lo digas a nadie, le dijo, que ni Dios lo escuche. Y entonces vino Balac y dijo, y fue a escoger a un montón de mujeres bonitas y le dijo: vayan, póngase una falda, póngase así bien sepsis, dijo, vayan y conquisten. Y entonces lo que les enseñó fue a poner tropiezo. Vea lo interesante que conozcamos entonces las artimañas de Satanás. Bueno, avancemos. Ahí es tarde. Hace abandonar el camino recto y extravía a la gente. Dice 2 de Pedro 2:15. Escuche: abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago ahora. Entonces, perdóneme, hermano, ¿qué enseña entonces la doctrina de un caído? La iniquidad, hasta ahí se llega. Pero ¿sabe qué enseña? A amar más el billete. En mi país le decimos pisto. No va a pensar que es chupe, ¿va? Amar más el dinero que la bendición de Dios. Porque al abandonando el camino recto,
quiere decir que el amor al dinero lo hace a uno perder el camino recto y lo extravía a un lado, porque se ama más las riquezas. Mire, escúcheme lo que puede hacer un caído. ¿Por qué cree, hermano? Perdóneme, que hay iglesias llenas, pues, porque a cambio de plata les ofrecen milagros, a cambio de dinero y de riquezas les ofrecen un cambio de vida. Y Dios no vino a vender milagros, no vino a vender un don. ¿A quién escuchas? ¿A quién miras? ¿A quién le diezmas? ¿A quién le ofrendas? El diezmo es un símbolo de autoridad, de reconocer autoridad. Escúchame, y te lo digo así con mucho temblor, y no lo voy a tocar solo, esto voy a decir. Depende a quién le diezmas, esa es tu autoridad. Y ya no sigo tocando el diezmo porque no vine a hablar de diezmo. Examina el corazón del pueblo, conoce sus debilidades, quejas y las manipula. ¿Y cómo sabe todo eso? Porque tiene dones, pero caídos. La división crítica y la murmuración son la administración de un caído, ya que de su boca salen espíritus inmundos, neumas ferones, que es en el griego, alterando el orden de Dios y dejando inquietud, duda, inconformidad y malestar. Por eso es que un caído lo que provoca es división en las iglesias, provoca división en las casas, provoca divorcios, provoca separaciones, provoca divisiones en los hogares, padres con hijos, hijos con padres, provoca divisiones en los trabajos, los jefes con los empleados con los jefes, división entre empleados, no se llevan entre empleados, divisiones en las iglesias, quieren dividir iglesias, hermano contra hermano, hermana contra hermana, ovejas contra pastor, pastor contra ovejas, porque eso es lo que quiere el espíritu de división, lo que quiere ministrar un caído. Y todo se mira como que es espiritual, porque conoce, porque habla palabra, porque dice, mire, la Biblia dice, porque mire, la palabra dice, porque mire, el Señor me dijo, el Señor me reveló, pero caído. Es tremendo y terrible esto. Cuando yo lo estaba viendo, hermano, perdóneme, cuando yo lo estaba viendo, yo estaba pensando en mucho, no se crea, estaba pensando, hermano, en muchas de las cosas que a veces se ministran alrededor nuestro. Mire, yo no me la llevo, como dice mi apóstol, del fustán con picos o de muy santo, no, ni la máscara del santo tengo. A mí me gustaba otro luchador, no, pero yo era puro Rayo Chapín. Pero a muchos no saben ni de lo que estoy hablando. Pero, hermano, muchos de los ataques, y yo me ponía a pensar y le decía, Señor, ¿por qué no han penetrado esos ataques hasta aquí? Porque mire, los ataques, hermano, todos han sido de la banqueta para afuera. Digo yo, el Señor es fiel. Porque mire, yo no es que sea el mejor, no soy el mejor, hermano. Créame que no tengo muchas cosas que le estoy pidiendo al Señor que me las cambie por misericordia. Pero mire, hermano, cuando alguien, una iglesia, se propone servirle al Señor, hacer las cosas en orden, obedecer al Señor, trabajar como a Dios quiere, como a Dios le place, no como al hombre le place, no como la sociedad le pide, sino como Dios quiere, como Dios manda, Dios no permite que penetre ninguna maldición ni ninguna hechicería. Dios no lo permite. Si usted y yo nos mantenemos en el orden, vamos a estar a salvo. Pero entonces vea lo que hace un caído.
avancemos pues. Entonces, Dios al llamar a alguien y otorgarle un don, le está entregando algo perfecto, pero cada quien es responsable de ello. Cuando Dios entrega un don, usted y yo somos responsables de eso. Dice usted amén. Ahora, ¿de dónde saca eso, pastor? Mire pues, dice 2 Timoteo 2:20. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos, ¿para qué dice? Y otros para deshonra. Quiere decir que el Señor, en una casa no solo hay vasos de oro, de plata, sino también hay de madera, de barro, hermano, de todos. Pero unos no dice que solo los de oro, solo los de plata, sino dice todos pueden usarse para honra o para deshonra. Ahora, ¿de cuál es usted y de cuál soy yo? ¿Qué vaso quiere ser usted? ¿Alguien quiere ser un vaso de deshonra? No, todos queremos ser vasos de honra. Entonces Pablo le continúa y le dice a Timoteo: por lo tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra para santificar, será de honra, vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Ahora entendámoslo. ¿Quién es un vaso de honra y quién es un vaso de deshonra? El que hace la voluntad del Padre, dice el hermano. Mire, ahí está. Quiere decir que aquí no es cuestión de que yo quiero ser un vaso de honra. Aquí es cuestión de que si me limpio, soy un vaso de honra. Si no me limpio, estoy en la casa, pero estoy en deshonra, pero sigo en la casa. Sigo trayendo agua, sirvo para tomar, sirvo para el café, sirvo para agarrar agua, para todo, pero no soy un vaso de honra, pero estoy en la casa. Quiere decir que el que se vuelve vaso de honra es aquel que, ¿qué? Dígalo así conmigo, es aquel que, ¿qué? Vea lo interesante, hermano, entonces, que hay administraciones que limpiemos nuestra vida, porque solo así vamos a llegar a ser vasos de honra. Aquel que no se quiere limpiar, perdónenme, es el que quiere seguir ministrando con naturaleza caída. Es aquel que dice: no, yo estoy bien, todos están malos, yo estoy bien, todos están equivocados, yo estoy bien. Bien mal, dice el hermano. Sí, es cierto. Pero aquel que quiere cambiar su naturaleza dice: yo necesito limpiarme. Ahora, mire, hermano, ¿cómo se limpia un vaso o una taza sucia? Con agua, con jabón, con cloro. No, ese cloro ya se hace exceso. Pero mire, allá en mi país un catarro, dice, no sé cuál será el catarro. Un flu, sí, después de eso. Pero mire, allá en mi país se usa algo que se llama paste o estropajo. Ay, gracias, papito. O estropajo. Allá también le decimos algunas veces Scotch Brite, ¿verdad? Este se le pone un poco de jabón, agua, y se agarra el vaso, mire, con arena, con ceniza y con jabón de coche. Bueno, los que son de Guate saben lo que les estoy hablando. Pero mire, hermano, el vaso ¿cómo se limpia? Con agua y así, miren. Quiere decir que la limpieza no es solo de meterle como hacemos ahora. Meta los trastos a la lavadora, por favor. Y entonces así queremos las limpiezas de ministración espiritual. Por favor, hermana, rapidito, porque tengo que hacer, mire, para que digan: ya me ministré, ya estoy limpio. Sí, pero mire, es que la administración es esa. La limpieza conlleva
muchas otras cosas que tienen que salir con paste, con estropajo, con agua caliente, con jabón, con cloro, dijo la hermana. Si hubiera necesidad, sí. Mire, hay algunos que se les pega y hasta uno mete la uña ahí, ¿verdad? Así, para arrancarles eso. Entonces, hermano, perdóneme, ¿quiénes son los responsables de ser vasos de honra? ¿El pastor? ¿Cómo dijiste, Jackie? Uno mismo es el responsable de ser vaso de honra. Quiere decir, hermano, que usted, escúcheme, usted y yo somos responsables de limpiar nuestro propio vaso. Ay, pastor, yo pensé que usted era el que me iba a ministrar. Bueno, yo le ministro la palabra y la palabra limpia. Pero ¿quién tiene que sacar todas las cosas ocultas, pues? Déjeme aclarar esto de una vez, por favor, que quede así clarito, clarito, así como dicen en mi país, crystal clear. Yo no soy adivino ni brujo para saber qué está pasando con usted. Si usted no me dice qué está pasando, yo no voy a saber de qué pata coger. El Espíritu me puede revelar algunas cosas, pero hay otras que usted tiene que renunciar y sacarlas de su vida. Y entonces podemos empezar a hacer vasos de honra. Podemos empezar a dejar nuestra naturaleza caída para empezar a ministrar, porque de lo contrario podemos estar ministrando, hermano, con naturaleza caída. Y de eso hay muchas iglesias. Dios nos da espíritus, dones que manifiestan sobrenaturalidades. Porque ya hablamos que los dones no son solo acciones o regalos, son espíritus. Ahora, ¿de dónde saca eso usted, pastor? Mire otra vez el consejo de Pablo a Timoteo. Por eso te recomiendo, la versión Dios habla hoy, te recomiendo que dice, lea conmigo, que avives el fuego que del don que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Ahora, ¿qué le dio entonces Dios a Timoteo? Un don. ¿Qué es un don? Un regalo, una dádiva. ¿Cómo lo recibió Timoteo? Vea lo que es importante, la imposición de manos. Por eso no se deje poner las manos por cualquiera, porque o le ministra un don de Dios o le ministra algo terrible. Bueno, sí, va conmigo, ¿va? ¿Está conmigo? Va. Entonces, luego le dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Ok. Pongamos un paréntesis aquí. Recibiste un don. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, tú no recibiste un espíritu o un don de temor, sino que ¿qué recibiste? Sino recibiste este don, recibiste un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Entonces vea usted que los dones no son solo regalos o dádivas, sino son espíritus que se activan. Ahora, usted y yo los activamos de acuerdo a la limpieza que vamos teniendo. ¿Por qué? Porque Timoteo, cuando el Señor mira a Timoteo y lo va a visitar, dice, Timoteo, te me estás enfriando. Timoteo, te me estás cayendo. ¿Qué te está pasando, Timoteo? Es que, vieras, Pablo, que aquí peleando con estos no me apoyan en la iglesia. Yo trato de enseñarles, no vienen a la iglesia, llaman enfermos, llaman que tienen que hacer y no me apoyan. Mira, ya les he hablado, les doy doctrina, les llevo discipulado a su casa, les pongo rema estéreo, les he puesto prédicas del apóstol, pero todavía no me entienden. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que yo creo que mejor voy a cuitear, voy a renunciar. Pablo le dice, ¿qué pasó, Pablo? Aviva el fuego de Dios, porque Dios te dio un don. Sí, me dio un don, sí, pero te ha invadido un espíritu de temor.
Y Dios, con el don que te dio, no te dio espíritu de temor. Te dio un espíritu de ¿qué? Poder, de amor y de buen juicio. Entonces, los dones de Dios no solo son regalos, sino son espíritus que vienen dentro de nosotros. Y Dios no te ha dado temor, no te ha dado un don de miedo, sino de poder. Y cuando se habla de poder, ¿de qué hablamos? Poder de Dios. Pero ¿qué más hablamos con el poder? Llenura del Espíritu. Hablamos de autoridad. Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado poder. Pero mire, no solo nos ha dado poder, nos ha dado algo más importante todavía. Contra tal ley, contra tal amor, no hay ley que puedas. Entonces, ¿por qué no nos podemos amar los unos a los otros? ¿Por qué no puede amar usted al hermano? No al que tiene a la par, porque puede ser su esposa, su amigo, y usted dice, no, si yo lo quiero. Pero ¿por qué no puede amar a otra persona que no sea el que tiene a la par? Si Dios le ha dado un don. Entonces, déjeme regresar un poquito y meter un poquito ahí la espada. ¿Será que habrá algo de naturaleza caída en nosotros porque no podemos amar a nuestros hermanos? ¿No será que estamos fluyendo con un poco de naturaleza caída y no podemos amar a nuestros hermanos? Porque, no, ya viene en camino. Porque hoy voy a meter espada, vamos a hacer un acto profético. Porque mire, hermano, entonces, yo no sé ni cuánto llevo. Todavía voy en tiempo, 55 minutos yo. Me regala otros 5, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, el primero con los dones trastocados, hubo uno. Hijo de hombre, Ezequiel 28:12. Eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor tu Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. Voy a tratar de avanzar rápido. En el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. Vestidura igual a ¿qué? Cobertura. El rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el onís, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda. 9 piedras y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti el día que fuiste creados y preparados. ¿De quién se está refiriendo aquí? El diablo, el Señor lo reprenda. Entonces, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría y te puse delante de reyes para que vieran en ti un ejemplo. ¿Para qué el Señor puso a Satanás? Para que viéramos en él un ejemplo de ¿qué? De que el orgullo y lo que te enalteció corrompe. Y corrompe la palabra sachat, que significa destruir, adulterar, podrirse y arruinar. El orgullo pudre. El orgullo destruye. El orgullo lo hace a uno adulterar, lo hace a uno podrirse por dentro. Y eso le pasó a Satanás.
¿Y el Señor lo dejó para qué? Aquí dice, mire, para que vieran en ti un ejemplo. Ahora, 9 piedras. El oro era el único metal diferente a los demás piedras y simboliza la parte divina de Dios, es decir, el sello divino de Dios, el oro. Pero las 9 piedras significan 9 dones. Quiere decir que en Luzbel se movían los 9 dones, eran su cobertura. Pero cuando cayó, no los perdió, pero los trastoca. Conoce los 9 dones. Alguien me puede decir aquí los 9 dones, aunque ya subieron a 12, pero hablemos de los 9 que marca la palabra. Esos son frutos. Los 9 dones son palabra de sabiduría. ¿Qué más? Perdón, hermano, lo hemos enseñado en doctrina básica, no me hagan quedar mal. Mire, aquí, ¿cuáles son los 9 dones, hermano? ¿Tiene usted idea? Sí. Atrás del hermano Jorgito. ¿Sí? Ciencia, discernimiento, el don de lenguas, de hacer milagros. Estamos ahí, ¿verdad? Sí. Esos son los 9 dones. Satanás se movía en ellos, pero caído. Y eso ha enseñado a los otros caídos. Entonces viene, y entonces los efectos de un don caído o trastocado pueden ser que el don de discernimiento, de ciencia y de sabiduría, su trastoque puede ser la adivinación. El don de lenguas e interpretación, lenguas diabólicas y agüeros o agoreros. El pastor está poniéndose cardíaco. Desde hace ratos que está cardíaco. No es desde ahora. El don de sanidad de milagros, hechizos y brujerías. El don de profecía, maldiciones. Entonces vea que Satanás conocía esos dones porque eran la vestidura de él. Cae. ¿Y qué pasa con esos dones y con el llamamiento? Son irrevocables los llamamientos y los dones de Dios son irrevocables. Satanás se quedó con ellos. Caído, porque le dejó los dones, el conocimiento y todo, pero Dios retracta su autoridad y su divinidad ahí. ¿Está conmigo? Dios retracta eso y se lo quita, pero no pierde el conocimiento ni pierde el llamamiento. Sigue conociendo cómo se mueven los 9 dones, sigue conociendo cómo se utilizan. Pero como ya no puede fluir en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios sale de ahí, entonces utiliza la adivinación, utiliza los agoreros, las lenguas, las brujerías, los hechizos, las maldiciones, para hacer funcionar como que fueran dones del Espíritu. Por eso es que hay gente que fluye, hermano, con trapitos de esto, que tráigame un trapito, lo mojamos para que lo sane, que traiga, venga una rosa aquí, mire, va a oler la rosa, y entonces así, que viene aceite de no sé dónde, y ese aceite lo empezamos a mezclar. Bueno, no empezamos, reprendo, rechazo y reviro en el nombre del Señor Jesús. Pero hermano, mucha gente comienza a creer en amuletos. Y de ahí comienza, mire, aquí cargo, ve, la crucecita, ve, mire, esta me salva de todo. Mire, y aquí comienzan, va, y se sacan la billetera. Y mire, la estampita de aquí la cargo en mi billetera, la estampita de fulano. Y mire, yo la oración que hago todos los días es esta. Y mire, y yo no comienzo ni salgo con el pie derecho, sino voy con el izquierdo. Y yo nunca paso debajo de una escalera. Y si hay un gato ahí, yo me doy la vuelta para este lado. Y yo no me pongo de este color y de este color entre semana, porque eso es de mala suerte. Y créame, ya hay cristianos que no salen si no miran el horóscopo primero. Y se manejan por el horóscopo.
¿Qué es lo que les espera? Hasta miran los números de suerte de los billetes de la lotería. Y entonces, hermano, ¿qué es lo que hace? Que los efectos de un don, de un trastocado, nos invaden y se están metiendo a la iglesia. Y la iglesia está empezando a confiar en ellos. Y de ahí la iglesia comienza a tirar trapitos, que hacer esto, que mire, hagamos esto, que aquí lo otro. Y el Señor dice: yo no te he dado un espíritu de temor, sino te he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio o buen juicio. Entonces, pero perdóneme, puede ser de que se esté ministrando con dones caídos. Ay, Dios santo, Señor, ayúdame, redime en el tiempo, por favor. Cuando hablamos de administración de esos trastoques, tenemos que hablar de esto. A la entrega del don viene sobre una persona un espíritu ministrador, y esta palabra en griego es unema litúrgicos. Quiere decir que cuando yo le hablé de que son espíritus, se abren en las dimensiones de parte de Dios y en las dimensiones diabólicas. Entonces aparecen espíritus ministradores. Por eso es que en la hechicería dicen el espíritu guía. Ahí esto ya se puso así medio. Por eso es que todos nosotros tenemos un ángel, que no es ningún espíritu ministrador de cosas diabólicas, es de parte de Dios para cuidar nuestra vida. Entonces mire, neuma significa espíritu, litúrgicos significa ministrador, diaconía significa un servidor, usados en la administración, comandados para servir. Y de ahí viene la palabra apostelo, enviados con misión. Entonces, cuando hablamos de ministración de esos trastoques, quiere decir que el que ministra con un don caído, hay un espíritu, pero no un espíritu de Dios, sino un espíritu de parte del reino de las tinieblas, que le sirve como ministrador, sirve para ser usados en la administración de los dones en una iglesia o en un lugar, y son enviados para destrucción, para división, para mortandad, para confusión y para engaño, para desviarnos del camino correcto, para extraviarnos de la verdad y llevarnos a toda perdición. ¿Cuántos dicen amén? Vea entonces, hermano, por qué necesitamos conocer quién nos ministra, quién nos da la palabra, y limpiarnos. Porque podemos estar todos en una casa grande y todos ser vasos, pero de usted y de mí depende si somos de honra o de deshonra. Otras administraciones se las voy a leer rápido. Judas Iscariote, apóstol, tesorero, comía con Jesús. Absalón, junto al camino, justificaba la mala obra. Al hacer la obra mal, hace injusticia parcial y roba el corazón del pueblo. Estos son caídos. Saúl era de buen parecer, ungido, profeta y rey, pero caídos. Todos con llamamiento y todos con dones, pero caídos. Ahora, avancemos. ¿Cómo se rompe toda administración de un caído?